Estamos con nuestra tercera parte de arreglos unidimensionales. Dentro de los arreglos unidimensionales vamos a ver el siguiente ejemplo, en el cual nos dice, dado un vector B de n elementos con números mayores a 100, determinar cuántos números capicuas existen dentro del vector. Si por ejemplo n es igual a 5 y tengo estos elementos, ¿no? Primero tengo que validar que la entrada solo me permita ingresar elementos mayores a 100. Entonces aquí voy a tener 211, 343, 14.241, 858 y 321. El primer paso que vamos a realizar es poder realizar la lectura de datos de elementos siempre y cuando esos sean mayores a 100. Y si no fuera el caso, me va a volver a pedir el elemento para que cumplan todos esta condición. El segundo, una vez que yo ya tenga los elementos, voy a ir al primer elemento, que en este caso va a ser 211. Y voy a preguntar si ese elemento es capico. ¿Cómo preguntamos? Si tengo el número 211, voy a descomponer este número y voy a formar un nuevo número para que podamos invertir este elemento. Entonces voy a descomponer del lado derecho hacia el lado izquierdo. Saco el 1, lo compongo en un nuevo número. Saco el siguiente 1, lo compongo hacia la derecha en el nuevo número. Va a ser 11. Saco el 2 y lo compongo en ese nuevo número. Va a ser 112. Voy a preguntar, ¿211 es igual a 112? No, no son iguales. Por lo tanto, voy a retornar un booleano. Como no es capico, voy a retornar falso. Voy a la siguiente posición y saco el elemento 343 y compruebo si este es un número capico. Voy a formar un nuevo número, saco el 3, lo coloco en el nuevo número, después saco el 4, lo formo hacia la derecha en el nuevo número, voy a tener 34, saco el 3, lo formo en el nuevo número, voy a tener 343. Preguntamos, ¿343 es igual a 343? Sí. Por lo tanto, como la respuesta es verdadera, voy a retornar un booleano también, que va a ser true, verdadero. Voy a la siguiente posición, saco el elemento. El elemento, para formarlo en un nuevo número, me va a dar también 14.241. Este también es un número capico, por lo tanto, voy a retornar un booleano. En el siguiente elemento, que es 858, al formar el nuevo número, también voy a obtener 858. Ese número también es un número capico, por lo tanto voy a retornar true, verdadero. Voy a la última posición, saco el elemento, formo hacia la derecha los números, va a ser 123 y voy a preguntar, ¿esto es capico? ¿321 es igual a 123? No, no son iguales. Por lo tanto, vamos a retornar false, porque no es un número capico. El siguiente método que vamos a tener me va a contar los elementos capicos. Eso quiere decir, cuando yo le mande el elemento a este método me va a devolver si es verdadero o es falso. Entonces, al momento de contar, voy a preguntar si me está devolviendo verdadero. Si me devuelve verdadero, significa que es un número capico. Por lo tanto, mi contador se va a incrementar. Si no es verdadero, entonces no va a pasar nada con el contador. No realizamos ninguna acción. Y al último, vamos a tener el método de mostrar los elementos, que me va a permitir verificar cuántos capicos tengo dentro de nuestro vector. Esa es la forma en la que vamos a proceder para resolver este ejercicio. El primer método básico es el de llenar el vector.
va a tener una pequeña modificación este método que ya hemos realizado con anterioridad. Voy a tener dos parámetros de entrada. El primer parámetro va a ser nuestro parámetro de la estructura, que es nuestro vector, un parámetro de entrada y salida. El segundo parámetro va a ser n, que me va a definir cuántos elementos tengo que llenar dentro del vector. Para llenar los elementos utilizamos un ciclo for que va a comenzar en 1 y va a ir hasta n. Y dentro de nuestro ejercicio nos daba una restricción. Nos dice que los elementos que vamos a llenar dentro del vector tienen que ser mayores a 100. Por lo tanto, si es el elemento que estoy realizando la lectura por teclado menor o igual a 100, voy a volver a solicitar nuestra entrada, nuestro elemento, hasta que el elemento que ingresemos cumpla con la condición de ser mayor a 100. Si es así, si cumple con la condición, se va a almacenar ese elemento en la posición i, y esto me va a permitir llenar los n elementos del vector. El siguiente método, ¿no? Vamos a determinar si un determinado número es un número capicua. Entonces voy a tener el método capicua, que me va a ingresar un parámetro que es el número. Este número voy a verificar si es capicuo o no. Para verificar si es capicuo, necesitamos formar un nuevo número. Ese nuevo número se va a almacenar en nn. Por lo tanto, nn comienza en 0. Al momento de realizar nosotros la descomposición, sabemos que el número que queremos descomponer va a llegar a ser 0. Por lo tanto, yo necesito tener una copia de ese número. Y vamos a copiar en la variable cn, copia de número, el número que está ingresando como parámetro de entrada. Para guardármelo, voy a descomponer el número hasta que sea diferente de 0. Realizamos ese ciclo while. Descompongo en nuestra variable d el dígito que está más a la derecha, eliminamos ese dígito y voy a formar en nn hacia la derecha el nuevo número. Voy a multiplicar el nuevo número por 10 y voy a sumar nuestro dígito. Después de realizar toda la descomposición, voy a preguntar si el nuevo número es igual a la copia del número que tengo guardado. Si es así, pues retorno verdadero, porque es un número capicuo. Y si esa condición no se cumple, pues retorno falso, porque no es un número capicuo. Y finalizamos este método. Entonces, este método simplemente me verifica si es o no es un número capicuo, ¿no? Si por ejemplo yo tengo el número 646, al final en la variable nn voy a tener 646. ¿Estos dos son iguales? Sí, por lo tanto es capicuo. Si por ejemplo nos envían el número 325, en la variable nn formaré el número inverso, que va a ser 523. Pregunto si 523 es igual a 325. No, no son iguales. Por lo tanto, en este caso, se va a venir por aquí y me va a retornar falso. ¿Ya? Solo estoy verificando. Ahora nos iremos al otro método. El otro método, que es el que me va a permitir realizar la contabilización de capicos, va a tener dos parámetros. El vector, para que yo pueda recorrer elemento a elemento, y n, para saber la cantidad de elementos que yo tengo dentro de ese vector. Como tengo que contar, pues voy a utilizar un contador C que va a comenzar en 0. Voy a tener un ciclo for que comienza en 1 y va a ir hasta n para poder recorrer cada uno de los elementos de nuestro vector. Voy a
sacar el elemento de la posición i en la variable e. Y voy a enviar ese elemento al método Capicua. Y el resultado lo voy a recibir dentro de la variable res. Voy a preguntar si la variable res es verdadero, es true. Para preguntar si una variable es verdadero con datos booleanos, simplemente colocamos el denominativo de la variable. En ese caso estoy preguntando si res es verdadero. Si es así, si es verdadero, pues mi contador se va a incrementar porque he encontrado el primer Capicua. Va a incrementarse el valor a 2. Voy a sacar del vector el elemento que está en la posición 2. Lo coloco en la variable e. Le mando al método Capicua para verificar si ese elemento es Capicua. Pregunto si es verdadero la respuesta. Si es así, mi contador se incrementa, ¿no? Entonces, este proceso va a recorrerme todo el vector y me va a ir contando cuántos capicuos tengo al final. Dentro de este método voy a mostrar el resultado, por lo tanto es un método sin retorno. Fuera del ciclo for estoy mostrando lo que contiene la variable c. Y terminamos nuestro método contar Capicua. El método mostrar vector también sería nuestro método básico que necesitamos para mostrar los elementos del vector. Este método necesita el vector n para saber la cantidad de elementos. Recorro con un ciclo for para que me vaya mostrando elemento a elemento del vector. Y finalizamos nuestro método mostrar vector. Y el último método que vamos a tener va a ser nuestro método principal. Este método principal me va a entrar primero la validación para ingresar la cantidad de elementos que va a tener nuestro vector n. Validamos que sea positivo n. Voy a llamar primero al método llenar vector para que me permita llenar de elementos. Después llamo al método contar Capicua porque es el que me va a contar. Tenemos otro método que se denomina Capicua, pero ese método lo utilizamos aquí, ¿no? Aquí estoy mandándole el elemento y verificando si me devuelve verdadero o falso. Entonces, el que me realiza la contabilización es este método, contar Capicua. Me va a mostrar el resultado dentro del mismo método y después voy a mostrar el vector para tener una validación visual de cuántos elementos capicuos tengo dentro del vector. ¿Ya? Nos vamos a crear una nueva clase. La clase la voy a denominar contar capicuos. Aquí le pondré contar capicuos. Vamos al primer método, ¿no? Nuestro primer método va a ser llenar el vector. Los colocamos public. Voy a colocar static porque pertenece a la clase. Colocamos void porque no voy a retornar nada. Y el método se va a llamar llenar vector. Ese método necesita la estructura en la cual vamos a llenar el vector. Esta va a ser un arreglo unidimensional. Va a ser de tipo entero los elementos que vamos a llenar. Y el segundo parámetro va a ser n, que es nuestro paso de parámetro por valor, ¿no? Que me permite determinar cuántos elementos voy a llenar. Voy a tener la definición de mis variables locales, mi variable de control i y la variable e para poder leer por teclado. También necesitamos realizar la lectura, por lo tanto vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Aquí vamos a colocar system.i. Realizamos la importación de la librería.
tenemos. Voy a colocar un pequeño mensaje que me diga digite. Aquí voy a colocar n elementos. Vamos a colocar un ciclo for que va a ir desde 1 y va a ir hasta n. Entonces aquí colocamos nuestro ciclo for. Va a comenzar en 1, va a ir hasta n, se va a incrementar una unidad en cada iteración. Aquí vamos a realizar una variación a lo que estamos acostumbrados a realizar. El elemento que yo quiero almacenar dentro del vector me dice que tiene que ser mayor a 100. Negando esa condición mayor a 100, voy a tener, si el elemento es menor o igual a 100, pues que me vuelva a pedir nuestro elemento. Ya, por lo tanto, aquí voy a colocar la lectura de nuestro dato en la variable e y vamos a almacenar en la posición i de nuestro vector ese elemento. Entonces, con eso estamos validando que nos permitan llenar los datos del vector y cada uno de estos elementos sea mayor a 100. El segundo método que nosotros hemos definido es nuestro método Capicua. Ese método también va a ser public, va a ser static, porque pertenece a la clase, me va a retornar un booleano. Por lo tanto, aquí colocamos el tipo de retorno, booleano, y voy a colocar el nombre del método Capicua. Este método necesita un número para decirme si es o no es Capicua ese número que me están pasando. Para realizar esta comprobación hemos formado un nuevo número, tenemos una copia del número, para descomponer tenemos d y tenemos una variable de control. Voy a realizar la copia del número en la variable cn y voy a tener aquí un ciclo while para descomponer. Voy a descomponer el número. Entonces preguntamos si el número es diferente de 0. La descomposición lo voy a realizar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Con eso estoy descomponiendo el dígito que está más a la derecha, ¿no? En la variable d voy a sacar del número módulo 10. Y para eliminar ese dígito colocamos el número, ahora va a ser el número dividido entre 10. Entonces ya tengo aquí obtenido el dígito más a la derecha y hemos eliminado ese dígito del número. En nn, que es nuestro nuevo número, vamos a, aquí me falta inicializar el nuevo número en 0. Voy a tener en este nuevo número, el nuevo número voy a multiplicar por 10 y le voy a sumar el dígito. Esta formación va a ser hacia la derecha del número. Una vez que nosotros hemos terminado de descomponer el número, ya voy a tener en la variable nn el número invertido. Entonces preguntamos, ¿el nuevo número, pregunto, es igual a la copia del número? Si es así, por verdad, voy a retornar verdadero. Y si no es así, voy a retornar falso. Voy a tener un solo retorno, ¿no? O verdadero o falso. Hasta ahí hemos terminado nuestro segundo método. Vámonos a nuestro tercer método. El tercer método es el que nos va a permitir contar los capicos. Definiremos este método. Aquí voy a colocar, nuestro método va a ser público, pertenece a esta clase, va a ser sin retorno, colocamos void. El método se llama contar capicua y este método necesita el vector.
para poder recorrer elemento a elemento. Entonces le pasamos el vector. Esto va a ser un paso de parámetro por referencia, ¿no? Y le voy a pasar n, que me determina la cantidad de elementos. Para contar necesito mi contador, la variable de control para recorrer el vector y e para obtener el elemento. Mi contador va a comenzar en 0. Voy a definir un ciclo for. Este ciclo for va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. En el elemento e, en la variable e, voy a sacar de nuestro vector el elemento que está en la posición i. Lo saco y lo almaceno en la variable e. Este elemento lo vamos a enviar a nuestro método capicua. Y voy a tener el resultado en nuestra variable res. Me falta la definición. Ese resultado puede ser verdadero o falso. Por lo tanto, me declaro esa variable res de tipo booleano. Una vez que yo ya tengo el resultado, ya tengo si es verdadero o es falso, preguntamos. Para preguntar si una variable es verdadero o falso, colocamos simplemente el denominativo de la variable. Y esto asume que estoy preguntando si es verdadero. Si es verdadero, le digo, entonces mi contador se va a incrementar porque es verdadero. Ahora, si yo quiero preguntar, por ejemplo, si este valor de la variable es falso, lo coloco simplemente diferente, ¿ya? Entonces, si quiero preguntar si es verdadero, solo coloco la variable dentro de la condición if. Y si quiero preguntar si el valor de la variable es falso, simplemente colocamos signo de admiración para preguntar si es falso. Una vez que hemos recorrido todo nuestro vector, ya tenemos en la variable c contado cuántos capicos tengo dentro del vector. Entonces aquí voy a mostrar cantidad de números capicuos y voy a mostrar lo que contiene la variable c, que es nuestro contador. Ahora nos iremos al siguiente método básico. Aquí vamos a colocar nuestro último método público, pertenece a la clase static, no va a retornar nada. Voy a denominar al método mostrar vector. Para mostrar los elementos de un vector, este método necesita como parámetro de entrada el vector. Y también necesitamos n, que va a ser la cantidad de elementos que tengo almacenados dentro de ese vector. Voy a declararme la variable de control i. Tengo un ciclo for que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar en una unidad. Voy a mostrar el elemento que está en la posición i de ese vector y vamos a colocar corchetes como separador. Ya ustedes, si quieren, podemos colocar comas también para separar elemento a elemento. En el método principal iremos a llamar a nuestros métodos necesarios para poder contar cuántos capículos tengo dentro de ese vector. Definiremos n, que va a ser la cantidad de elementos que yo voy a tener. También voy a instanciar nuestro vector. Aquí colocamos la creación de nuestro vector le pondremos 10 elementos. Ahora aquí hay una situación, ¿no? Algunos, para no reservar
espacio de memoria por demás de lo que necesitamos, entonces al momento de inicializar el vector y darle un tamaño, sabemos que ese tamaño va a ser estático y no se va a cambiar. Si yo voy a llenar n elementos, entonces aquí colocamos n más 1, porque sabemos que dentro de Java comienza desde la posición 0, entonces necesitamos un elemento más, ¿ya? Entonces aquí podemos colocar n más 1 también, y eso nos va a decir que nos defina con la cantidad de elementos que yo quiero llenar. Vamos a realizar ese caso ahora, ¿sí? Pero primero voy a validar que la cantidad de elementos que se quiere llenar dentro del vector sea positivo. Entonces aquí voy a colocar, si n es menor o igual a 0, que me pida otra vez el elemento o la cantidad de elementos, ¿no? Aquí voy a colocar, digite la cantidad de elementos del vector y voy a leer ese valor en la variable n. Aquí me falta instanciar nuestro objeto de lectura. Aquí vamos a colocar el objeto leer. Ahora recién me va a permitir llamar al método nextInt. Ya tengo. Entonces aquí dijimos que puedo colocar n más 1. Ahí, ¿bien? Pero me va a decir esto no tiene todavía un dato. Lo voy a cortar aquí y lo voy a colocar aquí. Ahora sí me va a permitir, ¿no? No me permite que esté en ese sector porque todavía n no tiene un valor inicial. Entonces aquí recién voy a leer el valor de n, ya va a tener un valor y ese valor va a definirlo aquí en el tamaño del vector. Ahora, ¿por qué realizamos esta creación, ¿no? Si por ejemplo yo coloco n igual a 10, significa que voy a poder almacenar 10 elementos en ese vector. Como yo no utilizo la posición 0, solo voy a poder almacenar 9 elementos en el vector, porque definimos que para vectores y matrices vamos a utilizar a partir de la posición 1 nuestros arreglos unidimensionales. ¿Qué tal si n colocan 15? Entonces me va a decir que no puedo llenar los 15 elementos porque he definido mi vector solo de 10 elementos, ¿no? Entonces, para no tener problemas, podemos decir que me inicialice el vector con la dimensión de n más 1. Entonces, con eso ya tengo establecido cuántos elementos voy a llenar dentro de ese vector. Solo voy a reservar lo que necesito. Que yo he instanciado nuestro vector, llamamos a los métodos. Mi primer método va a ser llenar vector. El segundo método que necesito es contar capicos para saber cuántos capicos tengo. Y el tercer método que voy a llamar va a ser mostrar vector. Pues ya tengo aquí definido el llamado a los tres métodos. Ejecutamos. Voy a colocar 4 elementos en el vector. El primero que sea el número 154. Esto no es capico. El segundo voy a colocar capico, 828. El tercero también colocaremos capico, 12.321. Y el último voy a colocar el número 987, que tampoco es capico. Me dice que la cantidad de números capicos son 2 y me está mostrando aquí los elementos. Aquí me está mostrando en forma vertical. Yo quiero que me muestre en forma horizontal. Entonces simplemente aquí le voy a quitar el salto de línea para que me muestre en forma horizontal. Voy a ejecutar una vez más y ahora voy a colocar ningún capico.
colocaremos 150, perdón, aquí lo pondremos 5 elementos: 154, 978, 632, 548 y el número 946. Me dice que no tengo ningún capico dentro de este vector. ¿Bien? Y por último veremos la validación. Voy a colocar 3 elementos. Si yo coloco el 14, me va a volver a pedir. Ahora voy a colocar el 856. Ese va a ser nuestro primer elemento. Después voy a colocar el 23. No me va a aceptar, me va a volver a pedir. Colocaremos el 976. Ese va a ser nuestro segundo elemento. Y el último, 157. Y me dice que no existe ningún capico. Y como podemos ver, nos está agregando dentro del vector solo aquellos elementos que cumplen la condición de ser mayores a 100. Aquellos que no son mayores a 100 no lo está almacenando en el vector. Con eso habríamos terminado nuestro ejercicio.